Muy buenas tardes, todos los que se Buenas conectan tardes. a la verdad os hará libres. Este ministerio que Dios ha puesto en nuestro corazón para poder estudiar los eventos actuales que suceden, que están a nuestro alrededor, pero con un respaldo de la Biblia, porque como ya hemos visto, no vamos a tener una verdad completa si no lo estudiamos a la luz de los escritos inspirados. Es imposible tener una visión general, un panorama seguro de lo que está pasando. Por eso entonces tenemos que usar la Biblia. Además que esta gente no conoce mucho Biblia. No se le olvide que toda la simbología que hemos visto, las cosas que hemos visto, está basada en el gobierno de Dios. Entonces, al conocer el gobierno de Dios, vamos a conocer lo que el adversario está haciendo. Entonces, bueno, vamos a comenzar con una cita bíblica. Una cita bíblica para alentarnos también, porque es importante no solamente entender o conocer la información de la conspiración que está sucediendo en una orden mundial, sino también darnos como la esperanza, como el gozo. ¿Sí? Entonces, mire lo que dice esta cita bonita, Juan 8:31-32. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les pido por favor que inclinen su rostro y vamos a pedir la dirección de Dios, protección, porque hablamos son cosas muy delicadas. Padre Celestial, en esta hora yo te ruego y te pido en el nombre de Jesús que tu compañía sea con nosotros, por favor. Te pido por favor que en esta hora podamos tener el respaldo tuyo, que podamos tener tu protección, que tus ángeles nos acompañen, que nos dé gozo al saber esta información, sabiendo que tenemos un Dios poderoso, un Dios que es transparente, un Dios que no encubre las cosas, que nos revela lo que necesitamos saber y que llamamos a las cosas por su nombre. Al mal lo llamamos por su nombre. Muchas gracias, oh Dios de los cielos, por esta bendición de podernos reunir a esta hora. Hoy es tu santo día, para los que guardamos este día, y también yo te pido que bendigas a los que de pronto no son de nuestra fe, pero que los acogemos en esta hora porque los hemos invitado con mucho amor y cordialidad para poder compartir esto que tú nos estás enseñando, porque nos estás enseñando a los dos grupos, Señor. Esto no lo sabíamos, nosotros no lo sabíamos, y te damos muchas gracias por darlo a conocer. Bueno, Señor, aquí estamos, por favor utilízame, porque tengo muchos nervios en esta hora, pero tú me acompañarás y me darás fuerza. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, queridos amigos. Recuerden que estamos en el chat, en WhatsApp. Usted puede hacer su pregunta, mi esposa está ahí pendiente de responder, de enunciar las preguntas o los aportes que ustedes tengan. Bien, para enriquecer aún más esta presentación. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Esto le decía el Señor a los discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y aquí salió la frase con la cual enunciamos el nombre de este grupo: la verdad os hará libres. Pero bonito lo que está antes de esta frase tan maravillosa. Yo les pregunto, queridos amigos, ¿nos sentimos libres? A pesar de lo que está sucediendo, usted ve que el mundo nos ha puesto una mordaza en la boca y tiene su símbolo en el barbijo que nos mandó usar a los sanos, siendo que los sanos no deberíamos usar barbijos. Eso no tiene ningún sentido. Lo hemos corroborado en las anteriores presentaciones. También, si usted todavía cree que esta pandemia es real, estamos en problemas porque no estamos siendo libres. Estamos escuchando una verdad, pero no la estamos viviendo.
Tan triste es que cuando uno va a visitar a un vecino, le habla con un barbijo en la boca. ¿Usted no le da tristeza a eso? Porque cuando lleguen por lo menos aquí donde yo vivo, que llego al condominio y me echan alcohol, me tienen que dar una desinfección supuestamente, y ahora me van a poner cámaras de control de temperatura, infrarrojos. Entonces, ¿eso es libertad? Les pregunto, cuestiónese. Una cosa es saber la información y otra cosa es vivir esa verdad que nos están contando. Y si uno no cree esta verdad, no cree que es el mismo Jesús que nos está dando la oportunidad de conocer estas cosas, pues nunca vamos a ser libres. Aunque nos quitemos el barbijo, aunque nos quitemos el tapabocas, vamos a seguir siendo esclavos de este mundo y no vamos a ser libres. Entonces, el primer paso para la libertad es conocer la verdad. Pero antes de conocer la verdad, permanecer en esa palabra. Si no permanecemos, no hay libertad. Muchos escuchan estas conferencias y tal vez se les olvida, prenden el canal de noticias y otra vez se les olvidó y dicen, ¡ay, qué terrible ese coronavirus! ¿Cuántos muertos hay? Y se les olvidó toda la conferencia. Entonces, es sorprendente que muchas personas, pues, que nos estamos reuniendo acá a estas alturas de la vida todavía piensen que esta pandemia es real. Cuestiónese eso, lo digo con mucho amor, para que usted pueda realmente permanecer en lo que Dios le está enseñando. Es que no es Elcira, no es Esteban, ¿sí? No es Paola, es Jesús el que puso esto. O dígame usted dónde encuentra un canal que estén hablando de esta forma. Yo no lo había encontrado, y para mí ha sido una bendición, para mí, porque yo no sabía de estas cosas, y el único que nos ha enseñado es Dios. Entonces quiero dejar eso muy, muy claro, es Dios el que nos está enseñando. Yo no soy ningún sabiondo, queridos amigos, y acá nos falta mucho a todos. Mire que el pueblo de Dios debería haber sabido estas cosas hace mucho tiempo, pero no las sabíamos. ¿Y por qué no las sabíamos? Pues porque estamos dormidos, así de sencillo. Entonces estamos dormidos cuando alguien que no conoce a Dios nos va a preguntar, oiga, ¿dónde está lo del coronavirus en la Biblia? ¿Dónde está lo que está pasando en la Biblia, lo que están diciendo? Mire, allá hay un montón de información en YouTube, en las redes sociales, un montón de información. Pero, a ver, tenemos a un Dios poderoso que nos da la verdad. Mire, acá está Juan 8:31-32. Y esto es la verdad. Estamos Uy, más duro está lloviendo. Ok, entonces, para que reflexionemos, pensemos sobre esta verdad que es Dios el que nos la está dando. Ok, bueno, entonces, vamos a entrar en materia. Voy a retomar lo que Dios a través de Elcira nos enseñó la vez pasada. Mire, ¿se acuerdan? La pirámide de los 3 lados. ¿Ok? El gobierno de Dios. ¿Cuál es el gobierno de Dios? Entonces se puede representar como una figura geométrica, como una pirámide. ¿Dios tiene su parte militar? Claro que sí, hay ejércitos. Lo dice allí en Apocalipsis 19, Jesús tiene su ejército. Dios tiene la parte política, Él gobierna con la parte política, desde luego que tiene la parte política. Sus concilios que celebran el cielo. Hoy vamos a hablar algo de eso también. Dios tiene la parte financiera, desde luego que sí, tiene un sistema económico, se lo dio al pueblo de los judíos en la antigüedad. Usted lo puede ver allí en Levítico 24, 25, cómo era el sistema económico de Dios, que era un sistema basado en el servicio, en la liberalidad, en el pensar en los demás. ¿Y cuál es la base de ese gobierno? La base de esa pirámide, ¿cuál es? La ley de Dios. Entonces, la ley de Dios es tan sagrada para Dios que Jesús dijo una vez que Él no le iba a añadir ni a quitar ni una jota de la ley hasta que todo pasara. Es decir, para Él la ley es tan sagrada, ¿sí? Y puede pasar los cielos y la tierra, dijo Él, pero sus palabras no pasarán hasta que toda la ley se haya cumplido. Allí lo dice Mateo 5. Entonces, miren que Dios tiene un gobierno muy bien estructurado y en la cima de esa pirámide está el ojo de la providencia. Desde luego Dios no debiéramos nosotros como cristianos, porque alguno podrá pensar, ay, vamos a poner pirámides en la iglesia, o vamos a poner en nuestra casa
una pirámide con el ojo de la providencia. No, es que estas cosas las ha cogido su enemigo, su adversario, Satanás. Entonces él también ha basado su gobierno en este mismo principio. Entonces, no es para que nosotros usemos estas cosas. Esto es simplemente una forma de ilustrarlo, ¿sí? Con una figura geométrica, pero Satanás sí usa la simbología. Y aquí está el gobierno de Satanás. Entonces ya su ojo es un ojo basado en la deidad Osiris, que se llama el ojo que todo lo ve. Y de ahí vienen las pirámides de Egipto, mirad, ¿sí? Y él también se copia de Dios, se copia exactamente la estructura que tiene Dios, la copia él, ¿sí? Entonces él también tiene su milicia, tiene su ejército. Y no solamente un ejército de ángeles malvados, sino que también tiene un ejército de hombres, de familias poderosísimas en este mundo que gobiernan a su antojo. Y son las que nos tienen en este encierro, ¿ok? También tiene su sistema político, él tiene sus partidos políticos y le da la falsa ilusión a la gente de que estamos en un mundo democrático. Pero resulta que en gran cantidad de veces en los países, cuando la gente elige entre los candidatos, está eligiendo la política de Satanás. Cualquiera de los dos candidatos va a cumplir la política de Satanás, ¿sí? Muy pocos los casos en donde no ocurre. Y desde luego, Satanás también tiene su parte financiera, pero es una parte financiera totalmente basada en el egoísmo y en el orgullo del ser humano, ¿ok? Él ha logrado plantar esa semilla de orgullo en el ser humano y el ser humano nace con orgullo. Entonces el sistema financiero es basado en el que más acumule, en el que más gane, en el que más, no importa qué tenga que hacer para alcanzar un puesto más elevado en la empresa. Eso lo vemos en nuestra vida, ¿sí? Cuando usted, por ejemplo, está en una empresa, en una finca, y entonces por ganar más plata roba al otro, ¿eso qué es? Eso es el gobierno de Dios, no, eso es el gobierno de Satanás. Eso es como Satanás nos ha enseñado a hacer la parte financiera. Entonces miren que Satanás, dijo el Señor Jesús, que es el que gobierna este mundo, el príncipe de este mundo. Dice él, es el príncipe de este mundo. No es el rey, es el príncipe. Entonces, él también coge entonces el ojo, y ya vimos que viene de Egipto, el ojo que todo lo ve. Entonces, todo lo imita. Esto fue lo que vimos la vez pasada, ¿ok? Entonces, de aquí también vimos la pirámide de 4 lados. Entonces, vimos la pirámide de 3 lados y vimos la pirámide de 4 lados. Esta es una vista de la pirámide de Giza de Egipto. Y allí vemos, y nos enseñaron, el Sira nos enseñó el sábado pasado, que habían 4 lados en esta pirámide y que la pirámide de 4 lados le añadía un lado adicional que era el dinero. ¿Ok? El dinero. Tan importante es el dinero en este sistema y en este mundo que sin dinero no se hace nada. ¿Eh? Entonces, por el afán de conseguir dinero, la gente hace de todo. ¿Bien? Y qué triste que entre más nos esforzamos, más debemos plata, más duro nos cuesta. ¿Sí? Entonces, y cada vez nos alcanza menos. Yo me acuerdo, nuestros abuelos podían tener como una docena de hijos y nunca vivieron escasez, se alimentaron muy bien y todo, y había familias muy pobres que sufrieron escasez. Pero ahora ya no podemos con 2 hijos, con 2 hijos es como la gana. Entonces, miremos que todo esto nos ha llevado, este gobierno nos ha llevado a una carrera desenfrenada y ahí vienen los problemas, la infelicidad, viene la depresión, vienen los problemas familiares, o sea, todo este sistema realmente está hecho para destruir la familia que Dios creó, para ser feliz. En el sistema de Dios no habían pobres, no tenían por qué haber pobres. Él se creó para que todos tuvieran su casa, su tierra, todo. No había ningún problema, ¿ok? Viene Satanás, quiere hacer su gobierno y lo hace para traer infelicidad. Bueno, hoy vamos a ver la pirámide, vamos a seguir la pirámide, usted se va a volver experto en esto de pirámides. Y recordemos esta pirámide que también está en el billete de $1, ¿ok? ¿Por qué es tan significativo? Mire, esto es muy, muy significativo. Recuerde que este sello se puso por primera vez en 1935 en el billete de $1. El billete de $1 no siempre tuvo este signo. Quiere decir que hubo un momento en el cual empezó a emerger esta simbología más fuertemente.
Y eso fue precisamente para alrededor de 1930, todo empieza a cambiar en el mundo. Después de la Primera Guerra Mundial, todo empieza a cambiar. Y logran controlar el sistema de los billetes en Estados Unidos a través de la Reserva Federal, y ahí lo marcan con este símbolo. Y entonces, claro, dicen, ay, tan bonito, mire, este es un país cristiano. Y entonces dicen, ay, mira, el ojo de la providencia, ¿cierto? Entonces todo el mundo se alegra y piensa que este es el ojo de la providencia y es el ojo de Dios. Pero sorpresa, este no es el ojo de Dios, este es el ojo de Satanás, este es el ojo que todo lo ve. ¿Ok? Hoy vamos a ver acerca del simbolismo. ¿Por qué es tan importante el simbolismo para Satanás? Porque él tiene que revelar lo que hace de alguna forma. Las reglas de juego de este conflicto, por así decirlo, las reglas de esta guerra en la que se vive, a Satanás se le obliga de alguna forma a revelar lo que él hace. ¿Sí? Él no puede ocultar, mantenerlo en oculto. Eso, una razón que yo le veo. Otra razón es porque, alguna razón que yo escuchaba alguna vez de otra persona, decía que como en la Torre de Babel se inició el nuevo orden mundial con Nimrod, usted lo puede ver allí en Génesis capítulo 11, la historia de Nimrod, allí usted ve que ellos lo que quieren hacer es un nuevo orden mundial. Después del diluvio, ¿sí? Después de una catástrofe, el mundo se reúne y quiere solucionar sus problemas a su forma y sacando a Dios de la ecuación. Y al sacar a Dios de la ecuación, pues viene Satanás, y entonces dice, reunámonos, vamos a hacer una torre a través de un líder llamado Nimrod, y entonces vamos a hacer una torre, hagámonos un nombre, una sola moneda, una sola religión, un solo gobierno, y viene a ser una torre de Babel. Pero como esa torre de Babel, Dios bajó y la confundió las lenguas, porque en ese momento todos hablaban un solo idioma, viene Dios y dice, nadie los va a detener esta obra, tenemos que detenerla. ¿Sí? Porque la orden de Dios, ¿cuál era? Esparcirse por el mundo. Pero esta gente se esparció. No, se concentró en un solo punto. ¿Ok? Y entonces Dios dice, vamos a confundir las lenguas. Y entonces confunden las lenguas y este proyecto queda bloqueado. No se puede concluir el nuevo orden mundial. Entonces, este proyecto que nace en Babilonia, en la tierra de Sinar, lo pueden ver aquí en Génesis 11, pues queda truncado. Y todos tienen diferentes idiomas. Viene tiempo después, entonces, hay una forma en que se comunica a esta gente, y es a través de la simbología. La simbología va más allá del idioma. Esta simbología la entiende alguien que habla inglés, alguien que habla español, alguien que habla ruso, es la misma simbología para todos. Entonces, así se comunican entre los del nuevo orden mundial. ¿Ok? Entonces, esta es otra razón de por qué se usa tanto la simbología. Ahora, nosotros debemos entender que esa simbología viene de algo de la Biblia, eso sí téngalo por seguro, porque Satanás copia todo. Entonces, por eso es tan importante estudiarlo desde el punto de vista bíblico. Además, mire entonces, vamos a mirar los niveles de esta pirámide. Cuente usted cuántos niveles de ladrillos tiene esta pirámide, de la base hasta el último nivel de ladrillos, debajo del ojo que todo lo ve, el ojo de Osiris. Usted va a encontrar que al contar las líneas de ladrillos, va a encontrar que son 13 líneas de ladrillos, 13 bloques, o sea, 13 pisos, ¿bien? O 13 niveles de ladrillos que compone esta pirámide de 4 lados, ¿bien? Entonces, vamos a hablar del número 13. ¿Por qué es tan importante el número 13 para ellos, para el nuevo orden mundial, para esta gente que gobierna? ¿Ok? El 13 usted lo va a ver por todos lados, y no es al azar que lo colocan. Ahora, Estados Unidos fue fundado sobre 13 colonias. ¿Sí? Los migrantes que fueron llegados a Estados Unidos fundaron 13 colonias. Y eso es bíblico, porque es que Dios usó a Estados Unidos para salvar a la gente que venía de las persecuciones de Europa. Al salvar a la gente que viene de las persecuciones de Europa, Él los lleva hacia América, a esa nueva tierra, y eso es un cumplimiento profético que está en la Escritura también, Apocalipsis 12, 15 al 17. Entonces, se agrupan en 13 colonias, pero recuerde que este sello vino a existir o vino a ponerse en el dólar en 1935. Y ellos dicen que es por las 13 colonias. Mentira, no son por las 13 colonias. Hay un símbolo allí.
Las letras, si usted cuenta las letras de la cima, esa parte de arriba, este símbolo, dice Anuit Coeptis, eso es latín. Si usted cuenta las letras, mire, le da 13 letras. Fueron colocadas allí a propósito, ¿ok? Y si usted cuenta el número de perlas que hay en la izquierda de este logo, va a encontrar que son 13 perlas, ¿ok? Otra vez el 13, ¿bien? Y para rematar, abajo, el título que dice en latín Novus Ordo Seclorum, no es más que Nuevo Orden Mundial. Literalmente traduce Nuevo Orden de los Siglos, Nuevo Orden Mundial, como usted lo está viendo ahí en la diapositiva. Ahora mire qué significa la frase de arriba, Anuit Coeptis, que es el latín. Significa favorece nuestras empresas. Es una oración. ¿Una oración a quién? ¿Por qué está arriba, allá, al lado del ojo que todo lo ve? ¿A quién le están pidiendo favorece nuestras empresas? Esta gente religiosa. ¿Ve? Esta gente es muy religiosa en su religión. ¿Bien? Entonces es una oración al mismo Satanás. No es otra cosa, una oración al mismo Satanás. Ahora revisemos el sello de los Estados Unidos, el escudo oficial de los Estados Unidos. Miren, ahí está, el escudo oficial. También tiene unas letras allí en latín, que es E pluribus unum, que significa de entre todos, uno. ¿Se acuerda la historia de Babel, la historia de la Torre de Babel que estamos ahorita mencionando en Génesis 11? ¿Qué querían ellos? Formar un solo gobierno, una sola sociedad, ¿sí? De entre todos, uno. No es el mismo mensaje, no es el mismo objetivo. Qué interesante. ¿Y por qué usan latín y no usan inglés? ¿Por qué tiene que ser latín si se supone que es Estados Unidos de América? Deberían ponerlo en inglés. Porque no todos vienen de Europa y los primeros migrantes de Estados Unidos son los irlandeses y británicos. ¿Por qué en latín? Interesante. Pregunta, ¿dónde se usa el latín? Esta lengua, ¿quién la usa? ¿Qué país en el mundo usa latín? El único país en el mundo que usa latín. Ahí usted va a encontrar la respuesta. El único país que usa el latín es el Vaticano. No hay otro país que use el latín. Entonces, aquí hay como una infiltración de ese país, porque de lo contrario no hubiesen puesto acá en latín esas palabras. Y exactamente cogen las 13 letras. ¿Ok? Pero mire este escudo tiene 13 por todos lados. Tiene ese título que dice E pluribus uno. Adivine cuántas letras tiene. 13. Mire las estrellas que están encima de esa águila. ¿Cuántas estrellas hay? 13. También 13. Cuente las flechas que tiene el águila en la mano izquierda, en la pata izquierda. Usted va a encontrar allí que también 13 flechas. ¿Sí? Mire la ramita de oliva que tiene la águila en la pata derecha. ¿Cuántas olivas tiene? 13. ¿Cuántas hojas? 13. Mire el escudo en el pecho del águila. ¿Cuántas franjas rojas más las franjas blancas? 7 franjas rojas y 7 franjas blancas y 6 franjas rojas, para un total de 13. ¿Ok? Entonces miren que para ellos es muy importante el número 13. 13 estrellas, 13 letras, 13 hojas de olivo, 13 aceitunas, 13 flechas, 13 barras. ¿Cuántas veces está el número 13? 6 veces. Esos números no son al azar. No son, o sea, lleva un significado, un mensaje detrás. ¿Okay? Y esto usted lo va a aprender hoy, lo vamos a aprender hoy con la ayuda de Dios. Entonces, la pregunta, ¿de dónde viene esto de los 13? ¿De dónde viene todo esto? Pues tenemos que mirar a la Biblia. Esto lo sacaron de alguna de la Biblia. Bueno, pregunta. Vamos a iniciar por esta pregunta. ¿Cuántas tribus tenía Israel? ¿Cuántas tribus tenía Israel? Todo el mundo va a decir 12 tribus. Universalmente vamos a decir 12 tribus.
Yo les cuento que hasta hace un mes yo pensaba que eran 12, ¿sí? Pero una amiga nos dijo, no, son 13, ¿sí? Son 13, Esteban, son 13. Y a mí me quedó sonando tanto eso que, bueno, yo dije, en realidad nunca me he puesto a contarlas. No puedo decir que, ¿cuántas tribus llegaron a Canaán, a la tierra prometida, allí en la historia de Moisés cuando lo saca de Egipto? ¿Cuántas salen y cuántas llegan? Entonces, no, pues la verdad yo no las he contado. Pues vamos a ver cuántas eran, ¿sí? Miren, la historia de las tribus de Israel cuando llegan a Canaán está allí en Josué capítulo 15 al capítulo 19. O sea, tendríamos que revisar allí 15, 17, 5 capítulos enteros porque allí es donde se le reparte la tierra. También las tribus aparecen escritas en Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 al 8, con los famosos 144.000 sellados. Pero mire que cuando usted ve todos los mapas, usted ve cuántas tribus en los mapas bíblicos. Coja cualquier Biblia, en su Biblia personal. ¿Cuántas tribus va a haber allí en los mapas? Usted va a ver siempre 12 tribus. Aser, Neftalí, Zabulón, Isaacar, Manasés, Dan, Efraín, Gad, Simeón, Judá y Rubén. Y allí hay 12. Usted dice, pero allí falta una tribu. Falta una tribu en los mapas bíblicos. ¿Por qué no aparece? Porque esa tribu no tenía tierras. Y muchos de ustedes saben cuál es la tribu que no tenía tierra, que no se le asignó tierra porque la heredad era Dios. Y esa tribu es la tribu de... A ver. De Leví, ¿sí? De Leví. Era la tribu de Leví. La tribu de Leví no se les asignó tierras, por eso no aparecen los mapas bíblicos. ¿Ve? Entonces no son 12, son 13. Y mire, usted allí en Josué puede verificar. La primera tribu que aparece allí en la repartición de la tierra es Judá. ¿Ok? Ahí están los capítulos y versículos del libro de Josué para que usted lo verifique. La segunda tribu que se cuenta es la de Manasés. ¿Listo? La tercera tribu es la de Efraín. Y la cuarta tribu, la de Leví. Aquí tenemos que hacer una mención. Recuerde usted que José tuvo 2 hijos que se les dio tierras y funcionaron como tribus. Entonces la tribu de José realmente no existe en las tierras, ¿sí? Si usted ve allí el mapa bíblico, no existe la tribu de José, porque resulta que la tribu de José fue bendecida a través de sus 2 hijos, y los 2 hijos recibieron tierra. Estos 2 hijos, ¿cómo se llamaron los hijos de José que recibieron tierras como tribu de Israel? Ahí está. Efraín y Manasés, ¿ok? Efraín recibe la bendición de primogénito, Manasés recibe también otra bendición, y ellos 2 vienen a formar tribus independientes. Entonces, cuando la Biblia dice la tribu de José, se refiere a 2 tribus, no a una. Se refiere a la tribu de Efraín y a la tribu de Manasés, ¿ok? Eso es muy importante saberlo. Bien, entonces la tribu de José, porque alguno dirá, bueno, en Apocalipsis 7 aparece la tribu de José, pero no aparece Manasés ni Efraín. ¿Notan? No aparece ni Manasés ni Efraín. Entonces, ¿dónde están? Pues están en la tribu de José. Lo que pasa es que en Apocalipsis no dice la tribu de Efraín o Manasés, dice la tribu de José. ¿Okay? Pero usted ya sabe que cuando dice la tribu de José, se refiere a 2 tribus. Entonces, en Apocalipsis 7 también hay 13 tribus. ¿Ok? Allí implícitas. En el libro de José, la 5ª tribu es la de Gad, la 6ª tribu es la de Rubén, la 7ª tribu es la de Benjamín, la 8ª tribu es la de Simeón, la 9ª tribu es la de Zabulón, la 10ª tribu es la de Isaacar, la 11ª tribu es la de Aser, la 12ª tribu es la de Neftalí y la 13ª tribu es la de Dan. ¿Ok? Ahí están. Entonces no son 12 tribus, son 13. ¿Ok? Son 13 tribus. Bueno, y ahora... Desde luego, el adversario, el enemigo de Dios y nuestro enemigo, él cogió ese concepto de 13 para empezar a formar su gobierno también. Digo, pues Dios tiene 13, entonces yo también voy a formar 13. ¿Listo? Resulta que vamos a recordar este capítulo para verificar esto. En Isaías 14, 13 y 14 dice lo siguiente: pero tú dijiste en tu corazón, ¿a quién se está refiriendo? Recordemos que aquí se está refiriendo a Satanás.
Tú dijiste en tu corazón, Satanás, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Eso es lo que está diciendo Satanás. Y me sentaré en el monte de la asamblea. ¿En dónde? En el extremo norte. ¿Subiré a dónde? Dice ahí, sobre las alturas de las nubes. Y me haré como semejante al Altísimo. Ni siquiera semejante a Jesús, o sea, al Altísimo, a Dios mismo. O sea que su obsesión, ¿cuál es? Su obsesión es asimilarse al Padre tanto como Él pueda. Y entonces por eso es que en esa obsesión lo lleva Él a imitar todo el gobierno de Dios y adecuarlo a sus fines malvados. ¿Ven? Entonces, eso es lo que está haciendo Satanás. Ahora miren la siguiente verdad que Dios nos enseñó. Miren, ¿cuántas tribus tenía Satanás? Es lógico pensar que si Dios tenía 13 tribus con las cuales iba a trabajar en la tierra y que iban a formar su pueblo escogido para dar estas revelaciones, estas verdades al mundo, para enseñar la ley, para enseñar la justicia, entonces Satanás pues se iba a copiar también con 13 tribus enemigas de Israel, ¿ok? Para enseñar la injusticia, para enseñar el error, para enseñar a pecar al ser humano. Y desde luego Satanás instituye estas 13 tribus. ¿Cuáles son esas 13 tribus? Miren, vamos a ver las 13 tribus de Satanás. La primera tribu que Satanás levanta, el primer linaje, es el linaje de Nimrod. De aquí sale una tribu. Esos son los babilonios, porque Nimrod funda la ciudad de Babilonia. Y todo lo que se viene a conocer como los caldeos o los sumerios, toda esa gente viene a ser parte de los babilonios y viene a ser linaje de Nimrod. Esa es su primera tribu. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? Pues él es el constructor. ¿Quién empezó con el nuevo orden mundial? Nimrod empezó con el nuevo orden mundial. Él quería hacer un nuevo orden. ¿Después de qué? De una catástrofe. Y esto se va a repetir en la historia. Viene una catástrofe, una guerra terrible y se quiere implantar un nuevo orden mundial. Siempre ocurre este patrón. Satanás usa eso para hacer su nuevo orden mundial. Listo. Génesis 10:10. Otra tribu que levanta es la de los egipcios. Y viene a través de un linaje que es el linaje de Misraim. Eso está en Génesis 10:13. Misraim viene a ser un nieto de Noé. Y de hecho en hebreo, ¿cómo se dice Egipto en hebreo? Se dice Misraim. ¿Okay? En hebreo, la palabra Egipto, el pueblo de Egipto, se dice Misraim, con el nombre del nieto de Noé. Y él es el que da origen a este linaje. Este es el linaje de los sacerdotes, de lo oculto, de lo mágico. Ese es el linaje del sacerdocio, ¿sí? De los faraones, del ocultismo, de las pirámides, del ojo que todo lo ve. Estos son los que tienen los secretos de Satanás. Y los babilonios son los de la política, son los de la guerra, son los que controlan ese nuevo orden mundial que quieren hacer. Y mire que ambos salen por el mismo tiempo, porque están en Génesis 10. La tercera tribu es la de los filisteos. Esta es una tribu de los bárbaros, esta es una tribu que viene de un subnieto de Noé, que es Casluhim, ¿ok? Entonces, gracias, aquí me hacen una acotación, es verdad, el nuevo orden mundial se estableció en el cielo, porque Satanás quería hacer su propio gobierno en el cielo, eso es verdad. En el cielo fue el primer nuevo orden mundial, pero el primer nuevo orden mundial en la tierra viene a ser el Señor. ¿Ok? Excelente esa aportación, muchas gracias. Entonces, Babilonia viene a ser, la Torre de Babel viene a ser ese símbolo del nuevo orden mundial en la tierra, ¿sí? Pero ya había empezado en el cielo, con la rebelión de Satanás. Él quería hacer su propio gobierno, pero lo arrojaron de allí. Entonces si lo arrojan de allí, pues él quiere hacer lo mismo acá en la tierra. Bien, está entonces la tercera tribu, son los filisteos. Casluhim, viene de un bisnieto de Noé, Casluhim. Bien, está la tribu de los de prácticas, son los guerreros. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de David? Cuando venció a un filisteo, un gigante. Esta es una raza especial. Aquí viene un poquito otro tema. Dice la cuarta tribu, los sidonios. Estos son los habitantes de las costas. A ellos también, de este linaje, también se derivaron Tiro,
Fenicia, todas las ciudades de las costas del Mediterráneo, ¿ok? Todos estos en algún u otro momento fueron enemigos de Israel, y lo curioso es que todas estas tribus habitaron justo dándole toda la vuelta a Israel. O sea, Israel tenía enemigos por el norte, por el oriente, por el occidente, por el sur, por todos lados, y por el occidente con los filisteos. Entonces Israel tenía por todos lados. No es casualidad, no es casualidad. Esa es la tribu de los sidonios, de Génesis 10:15. Todas estas tribus son del mismo inicio, Génesis 10, usted puede corroborar. Luego, más adelante, Satanás levanta otro linaje, otra tribu, y esta viene de Lot, lastimosamente del hermano de Abraham. Ahora, este era un hombre de Dios, o es un hombre de Dios, porque, bueno, no sé, el Señor pues lo usó y lo salvó de la destrucción de Sodoma y Gomorra. El problema fue que él, por estar habitando allí en Sodoma y Gomorra, sus hijas le nacieron desviadas sexualmente. Y entonces sus hijas, al verse que no tenían esposos, porque los esposos se murieron en Sodoma y Gomorra, las dos dijeron: acostémonos con nuestro padre, y cometen una relación incestuosa. Y de esa relación salen dos pueblos totalmente guerreros y salvajes llamados los moabitas y los amonitas. ¿Ok? Este es el linaje de Lot. Entonces, Satanás lo levanta de allí por la corrupción de las hijas de Lot. Y aquí también entonces es importante cómo Satanás daña la sexualidad del ser humano para llevarlo cautivo. ¿Ok? Entonces mire que Lot, bueno, lastimosamente no tendría por qué haber aparecido aquí como un linaje de Satanás, pero realmente, aunque Lot, digámoslo así, Dios lo haya salvado, sus hijas quedaron contaminadas. Es lo mismo que le pasó a Noé. Dios, por amor a Noé, salvó a su familia, pero ahí había un infiltrado. El hijo de Noé, que se llamaba se llama Can, Sen y Jafet. Can se llamaba el hijo. Este hijo, pues, allí hay un problema también sexual con su padre, ¿ok? Después del diluvio. O sea, él llevaba allí la semilla de Satanás, realmente. Y bueno, lastimosamente, pues de ahí salen, de Can sale la tribu de los babilonios y de los egipcios, de los filisteos, de los sidonios. Bien. ¿Qué más tribus? Bueno, acá llevamos 1, 2, 3, 4, 5 tribus. La tribu de Lot es una, solo que de ahí se derivan 2 pueblos. Hay una diferencia entre tribus y pueblos, ¿no? Digámoslo así, no es por el nombre de las ciudades, sino es por el linaje de la persona líder que escoge Satanás para de ahí sacar la sangre que va a usar para conservar su propio linaje, ¿sí? Y estas tribus, ¿qué es lo que caracterizaban a estas tribus? Su carácter. Era un carácter bélico, salvaje, monstruoso. Por ejemplo, los filisteos bebían sangre, comían carne humana. O sea, esta gente era terrible, ¿sí? Los moabitas y amonitas totalmente desenfrenados sexualmente, porque ellos vienen allí de las hijas de Lot que se criaron y nacieron en Sodoma y Gomorra. Bien, la sexta tribu de Satanás son los edomitas, y esta viene con Esaú. Y es triste porque Esaú era hermano de Jacob. Se supone que para Esaú pues debería haber una bendición especial, pero resulta que Esaú se apartó. Esaú lo único que le importaba era vivirla y pasarla bien en la vida. Y él cogió 2 mujeres que no eran de su linaje, se casó con 2 mujeres cananeas, 2 mujeres del linaje de Satanás, y cuando se casan con el linaje de Satanás, pues sale otro linaje, o sea, Satanás conserva su linaje. Y él saca una tribu acá especial, y son los edomitas. La palabra Edom en hebreo significa rojo. Y es que ellos eran pelirrojos. Ok, Esaú era pelirrojo. Esa es la tribu de Esaú. También enemigos del pueblo de Dios. Y luego vienen 7 tribus. Está allí en Deuteronomio 7:1, que son los amorreos, los hititas, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. ¿Por qué están estas 7 tribus allí consignadas así como en grupo? Porque estas 7 tribus son las que Dios le mandó a Israel en primera instancia para derrotar y para conquistar la tierra en donde ellos iban a sentar. O sea, estas tribus estaban ahí en la tierra que ellos iban a ocupar. Entonces Dios dice, hay que sacarlos, hay que sacarlos.
¿sí? Entonces son los amorreos, los hititas, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Entonces, principalmente estos son los enemigos que usted va a ver en la Biblia, los enemigos de las tribus de Dios. Satanás se copia de todo, Satanás se copia de todo, ¿bien? Entonces, la pregunta que nos hacemos, si Satanás tenía 13 tribus en la antigüedad, 13 linajes de sangre, ¿será que en la actualidad también trabajará con 13 linajes? ¿También tendrá en la tierra 13 linajes? ¿Será que estos linajes se han conservado a través del tiempo? Otra pregunta, ¿sí? ¿Será que Satanás sabe cómo conservar, sabe cuando alguien nace en el mundo, cuando un bebé nace, él sabe qué sangre tiene? ¿Satanás puede ver la genética? ¿Será que necesita un microscopio para ver la secuencia genética? Él sabe exactamente quiénes son los suyos por linaje. Ahora, alguien que nace como linaje de Satanás no necesariamente se pierde, ¿no? Eso tenemos que hacerlo claro porque no por eso se va a perder, porque Cristo pagó por toda la humanidad. Él fue muerto en la cruz y venció la muerte y pagó los pecados de todos, incluyendo aquellos hombres que son de linaje Satanás. Lo que pasa es que Satanás los engaña, ¿sí? Y no les da esta información para que piensen entonces que no tienen salvación. ¿Ok? Bien. Bien. Bueno, vamos a ver un libro. Vamos a ver un libro que se llama, un libro que es muy famoso, de un periodista, en donde ese periodista reunió información, reunió evidencia de muchas familias, de muchas personas que pertenecieron a logias, que pertenecieron a masonería, a estos grupos Illuminati que hacen satanismo. Y él fue recopilando e hizo una lista y sacó un libro que se llama Las líneas de sangre de los Illuminati. La palabra Illuminati sencillamente se refiere a aquellos que están construyendo el nuevo orden mundial. Y también, y a su vez, Illuminati es el nombre de una sociedad secreta. Después vamos a ver eso. Pero ese señor se llama Fritz Springmeier, es americano. En los años 90 Dios le empieza a revelar, además es temeroso de Dios, y es temeroso de Dios. A mí me agrada mucho eso y yo trato de buscar siempre información de gente que sea temerosa de Dios para estos casos, ¿sí? Hay un aporte que cuando tú dijiste lo de los hititas, lo de los cananeos, los amorreos, cuando tú dijiste lo de los hititas, los cananeos, los amorreos, es lo que Dios les envió para que conquistaran de una forma u otra y empezaran a hacer el juicio. Claro, ya, ok, sí, gracias por el aporte. Entonces, estas tribus, estas 7 tribus, Dios empieza a limpiar, empieza a hacer juicio, ¿sí? Y la primera limpieza son con estas 7 tribus, empieza por esas 7 tribus que están ocupando el territorio. Pero la idea es que las otras tribus pudieran también conocer la ley de Dios, pudieran afiliarse a Israel, y o si no, pues tenían que ser destruidos por su maldad. Pero miren que hay casos en la Biblia en donde muchos de estos pueblos se volvieron para el pueblo de Dios, se convirtieron para el pueblo de Dios. ¿Bien? Listo, gracias por ese aporte. Entonces, aquí en este libro, este señor recoge las líneas de sangre de esas personas. Ahora, recoger estas 13 linajes es difícil. Y depende también de la época. Digamos, los 13 linajes de la Edad Media pues, eran muy diferentes a los 13 linajes de hoy en día. Pero lo que usted tiene que saber es que la base es esta, las 13 tribus de Satanás. Y él sí conoce quiénes son los suyos, ¿ok? Él conoce por la genética quién es descendiente de Nimrod, por ejemplo. Hoy en día él sabe. Nosotros no sabemos, pero él sí sabe, ¿ok? Eso es algo para pensarlo, quién es descendiente de Efraín, de esta gente. Bien, entonces este señor Fritz Springmeier empezó a recopilar y él hizo una lista. Su lista es la siguiente: la familia Astor, la familia Bundy, muchos de ellos no los conocemos, la familia Collins, pero toda esta gente es dueña de grandes corporaciones, son gente que son dueña de los grandes medios de comunicación.
son gente que son dueños de las industrias en todos los sentidos. ¿Okay? Por ejemplo, esta familia sí la conocemos, la Dupont. Y hay una empresa que se llama Dupont, ¿sí? Bueno, no, bueno, algunos pueden desconocerla, ¿sí? Pero son familias muy influyentes, la mayoría vienen de Europa y se instalaron en América. ¿Okay? Otra que él lista es los Freeman. ¿Okay? Y él tiene, este libro son 3 volúmenes y él explica en detalle esta familia, qué hace, a qué se dedica, son descendientes de dónde. Es bien tremendo este reportaje que hizo. Recogió 140 cajas de evidencia. Imagínense. Los Kennedy, sí, que dirá, ay, pero John Kennedy lo mataron, sí, pero hay una historia más profunda detrás. Y hay una historia más profunda que después, con la ayuda de Dios, vamos a analizar. O sea, ellos pertenecen a estos linajes. Así como en el pueblo de Israel, muchos se salieron de esos linajes, se unieron al pueblo de Dios. También puede suceder que esta familia saca gente, se canse de toda esta satanería y se una al pueblo de Dios. Eso es posible, ¿ok? Por eso no debemos mirar, pues, digamos así, con ojos de sospecha todo el que tenga este apellido, ¿no? No es por apellido, parece que es por sangre. Y mucha de esta gente se ha cambiado el apellido, tampoco podemos olvidar eso. Los Lee, entonces no es por el nombre del apellido, sino por la sangre que tienen, solo Satanás sabe cómo son. Y este es simplemente un listado que él hizo, pero él mismo dice que probablemente hay otros que él no incluyó, como los Disney. Él no incluye la familia Disney, porque no se tiene mucha información de dónde provienen. Ahora, ellos se casan entre sí. Ellos conservan su linaje. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Mire, los Onassis, ese sí es un poquito conocido. Por ejemplo, la esposa de John F. Kennedy era una Onassi. Estos vienen de los griegos, esta familia. Poderosa también los Onassis. Es gente de realeza, de princesa, de Onassis, todo esto. Entonces, ese es otro linaje. Otro linaje, con este coinciden casi todas las listas. Los Rockefeller. ¿Okay? Los Rockefeller y los que están reemplazando a Rockefeller son este señor Soros. ¿Se acuerdan que hablamos la vez pasada? Al parecer Soros también proviene de nuestros linajes. Y encontré una información importante. Yo no sabía esto. George Soros, el papá le cambió el apellido. El apellido Soros no es el original de él. Resulta que en la Segunda Guerra Mundial él, para proteger a su familia, cambió el apellido. Un apellido, ellos son de origen judío. Y cambió su apellido, el apellido original era Schwartz. Schwartz, así se llamaba, y George Soros, su nombre original es George Schwartz. Ese es el nombre original de George Soros. Y entonces el papá cambia este nombre a sus hijos. Entonces miren que cuando uno sigue la línea, uno va a llegar a por allá a alguna de estas linajes. Otro linaje que describe este autor son los Rothschild, los de Reino Unido, los británicos Rothschild. Nosotros hablamos la vez pasada, ¿se acuerdan de ellos que controlan los Rothschild? ¿Qué cara de la pirámide controlan? La pirámide, o sea, de 3 caras, ellos controlan la parte militar, los Rothschild, exactamente, a través del flujo de dinero que hacen es para financiar las guerras. Ellos controlan la parte militar, ¿ya? Los Rothschild. Él también pone otras familias acá, como los Russell y los Van Duyn. Van Duyn son de origen holandés. ¿Okay? Y pone a los merovingios, que es la familia que vive en son ahorita príncipes, princesas, reyes allá en Europa. ¿Ok? Son los merovingios. Bueno, esos son el listado que él propone, pero de nuevo no es fácil decir quiénes son las 13 familias en total que gobiernan este mundo en esta época, quiénes son los que trabajan para Satanás en este proyecto del nuevo orden mundial. Entonces, hay una familia aquí que no está, por ejemplo, la familia de la Casa Real Saudita. Esta familia es la que mueve la parte económica, no está acá, pero
sabemos que ellos también están detrás de este proyecto, el nuevo orden mundial. Probablemente algunas de estas 13 familias ya no apliquen o sean empleados de esas familias más grandes. Lo que pasa es que como no se tiene acceso a su patrimonio, a su nivel de influencia, pues es muy difícil, ¿no? Pero es simplemente una lista, una idea. También hay otros autores, como ese es el de Robin de Ruyter, también temeroso de Dios. Él tiene una cuatrilogía y ha hecho una cuatrilogía, 4 libros, y en uno de esos libros se llama Los 13 linajes satánicos. Interesante eso. O sea, y esos 13 linajes satánicos, bueno, digamos que no es un solo autor los que lo citan, son varios autores que dicen que sí, evidentemente hay 13 linajes. Y recogiendo testimonios de gente que se ha salido de estos linajes, coinciden y dicen que son 13 familias poderosas que gobiernan este mundo, ¿sí? Pero encima de ellas está otro grupo del cual hablaremos después. O sea, ni siquiera esas 13 familias son las que realmente gobiernan. O sea, hay otro grupo encima. O sea que si usted y yo creíamos que el presidente era el que gobernaba, pues estamos muy lejos de la realidad. Los presidentes le rinden cuentas a estas familias. Si un país no se alinea con algunas de las políticas de estas familias, le montan una guerra. Así de sencillo. Le pasó a Libia, le pasó a Egipto, le pasó a Irak. O sea, todo país que no quiera un banco central, que no quiera alinearse a las políticas del FMI, del Fondo Monetario Internacional, que no quiera alinearse al Banco Mundial, investigue bien y verá que enseguida le montan una guerra, le montan la persecución, lo sancionan, o sea, hacen de todo, lo presionan terriblemente. Entonces el presidente puede tener buenas intenciones, yo no digo que no, pero cuando llega al poder se entera de la realidad de que no puede gobernar a su antojo, no puede hacer lo que quiera, los que gobiernan realmente son otros. ¿Se ha visto que hay asesores al lado del presidente? Esos asesores trabajan también para las familias. Entonces la familia sabe muy bien quiénes son los suyos y quién no. Y yo les digo, de lo que yo he visto, la mayoría de países, la gran mayoría de los países ya están totalmente controlados por estas familias. ¿Okay? Ya es muy poquito por allá, será una isla por allá perdida en el Pacífico que no esté controlada por el resto. Queridos, esto ya está muy avanzado, llevan muchos años en esto. ¿Ok? Bien. ¿Hay algún aporte allí? Una pregunta. Sí. Denise, ¿y por qué asesinaron a John F. Kennedy? Bueno, es algo que vamos a ver después, Denise, ten paciencia. Pero recuerden que no por ser de estas familias quiere decir que ya se perdieron y son de Satanás para siempre. Recuerden eso. Hay gente que se ha salido, o si no, este autor, ¿cómo escribió este libro? ¿Sí? Y el autor dice en su libro que es gente que se ha logrado salir, por la gracia de Dios, digo yo, porque salirse de ahí no es fácil. O sea, ahí te sales pero muerto, ¿ok? Esa gente no perdona. Entonces, de ahí sabemos que hay gente, por ejemplo, la princesa Diana, también, ella perteneció a los merovingios, es de la realeza británica, pero ¿qué pasó ahí? Algo pasó, ¿ve? Eso hay que estudiarlo, ¿ve? Listo. Texto bíblico. Primera de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10. Yo quiero que mi esposita nos ayude con este texto, por favor. Primera de Juan 3:10. Aquí vamos a ver esta verdad que estamos hablando. Para corroborarle, mire que la Biblia tiene todas las respuestas. Lo que pasa es que toca buscarla y estudiarla con cuidado. ¿Qué dice Primera de Juan 3:10? Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Oye, tremendo. Lo que dice? O sea, si hay hijos del diablo, mire, la Biblia lo está diciendo. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. ¿Sí? ¿Cómo se reconocen? Todo aquel que no practica la justicia, ¿okay? No es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces, por eso decimos que George Soros no es hijo de Dios, y lo digo con confianza, hasta que no me demuestre lo contrario, porque todo lo que hace ese señor es injusticia. Él se muestra como alguien justo,
con esa palabra griega que se llama filántropo. Supuestamente es hacerle bien a la humanidad, pero esto hace todo lo contrario. ¿Ve? Entonces, cuando Él demuestre lo contrario, entonces sabremos que Él es un hijo de Dios o que está siendo rescatado, pero por ahora no. Por ejemplo, un tipo como ¿se acuerdan el hermano de Abel, el hijo de Adán, el primer hijo de Adán y Eva? Caín y Abel. Caín eligió, no fue porque nació hijo del diablo, no, él eligió ser hijo del diablo. ¿Ve? Es hijo del diablo, y también hay otra escritura allí en la Biblia que dice eso, que Caín es hijo del diablo. Bien, desde luego todos los del linaje de Caín, pues, bueno, ellos se murieron en el diluvio, ¿no? Ellos se murieron en el diluvio, pero quedó la semilla, adivinen en quién, en el hijo de Noé, en Can. ¿Ve? Y curioso que las dos palabras en hebreo y en español se parecen, Caín y Can. No es casualidad, no es casualidad. Bien, entonces miren que de dónde viene el 13, de las 13 tribus de Israel. Satanás copia el número 13 y con esas 13 tribus, o esos 13 linajes que solo Satanás conoce, gobierna este mundo. Ya habíamos visto acá la entrada del edificio de Nueva York. Cuando usted va a Nueva York encuentra un edificio alto y estrecho, eso parece una esfinge. Y ese edificio es de los Rockefeller, de una de estas familias. Y mire la entrada que tiene este edificio. Ahora usted ya va a entender mucho más. Mire. La cornisa tiene 13 montañitas y los triángulos que representan las pirámides son filas de 13. Triángulos blancos, triángulos negros. 13 triángulos, 13 montañitas. ¿Sí? Este Dios que está ahí es una deidad. Es Atlas. ¿Ok? Está con un compás. Mire, usted, si aprende con la ayuda de Dios esta simbología, usted no se va a engañar de quién es quién. Porque ellos siempre tienen que usar esta simbología. En alguna cosa donde trabajen, ponen esa simbología. ¿Ok? Entonces, cuando usted encuentra este super edificio con forma de esfinge, las esfinges vienen de Egipto, si acaso, y vienen y encuentran el dios Atlas, una deidad pagana, ¿sí? Y el número 13 allí por todo lado, con un compás, que también es un símbolo de Satanás, ¿sí? Y con un mensaje en inglés que dice sabiduría y conocimiento. Será la estabilidad de los tiempos. Wow, uno dice, uy, qué profundo. Pero ¿quién le dijo a Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de este árbol, ciertamente seréis como dioses, sabiendo, conocimiento, el bien y el mal, sabiduría? O sea, Satanás le está diciendo, si usted rompe la ley de Dios, entonces va a ser más sabio, ¿sí? Y va a tener más conocimiento. ¿Ve? Mire, ahí está diciendo, sabiduría y conocimiento, es el lenguaje de Satanás, queridos. Y ese Atlas que está ahí, ese Atlas con esa frente amplia y casi calvo, es Satanás. Hay una profetisa que vio a Satanás, se llama Ellen White. Ella fue miembro de la iglesia adventista y la consideramos profeta. Y ella alguna vez Dios le mostró a Satanás, tal cual como él. Dice que era de frente amplio y calvo, ¿sí? Con una sonrisa diabólica. Ahí está, mírelo ahí. Frente amplia, casi calvo, ¿eh? Con un ceño fruncido. ¿Ve la frente? ¿Eh? Eso me recuerda a la señal de Caín. Bueno, miren esa barba. Bueno, no sé toda la simbología de ahí, pero disculpen, hasta ahora pues también estoy aprendiendo, ¿no? Pero a medida que el Señor nos revela, que Dios nos revela, pues vamos viendo que todo tiene un simbolismo y todo tiene una razón de ser. No es por creatividad de estos artistas. ¿Ve cómo todo concuerda? Lo animo a que usted cuando vaya al banco allá del centro si vive en un pueblo, en el centro del pueblo, o la alcaldía, o así, o en las ciudades, esos edificios gubernamentales siempre va a haber alguna simbología. Por ejemplo, esta construcción, mire, usted ya sabe que esta construcción, usted, si alguna vez Dios le permite ir a Dubái, ¿usted se quedaría en este hotel? O sea, si ya usted sabe esta información, ¿usted cómo se va a quedar en ese hotel? ¿Ve? Eso es vivir la verdad, eso es permanecer en la verdad. Si Dios ya le está mostrando esto, pues a mí me partiría el corazón y yo lloraría mucho cuando yo viera uno de ustedes saliendo de este hotel o tomándose fotos en Facebook al frente de este hotel.
O sea, no concuerda. Si usted, ¿sí me entiende? Si Dios le está mostrando algo, usted tiene que vivirlo. Jamás me quedaría en ese hotel, a menos que Dios me diga, pues quédate allí, por alguna obra, no sé, o algo que tenga que hacer, ya que mi vida corre peligro, ¿no? Pero no me quedaría en ese hotel. Tiene la misma forma de pirámide del billete de dólar. Y mire que alumbra la punta. ¿Por qué alumbra la punta? ¿A quién están representando? ¿Qué hay en la punta de la pirámide? El ojo que todo lo ve. Satanás. ¿Ve? Es un homenaje a Satanás. ¿Y cuántos pisos tiene? 13. Ah, qué coincidencia. Qué creativos estos arquitectos. No es casualidad. Bueno, otra construcción famosa es esta. Parlamento de la Unión Europea en Estrasburgo, Francia. Estos son los que gobiernan el mundo. Aquí está la sede donde se toman las políticas de todos los países de Europa. Y miren la fachada, miren cómo está hecha. Cuando usted busca allá en Google Torre de Babel, va a encontrar que se parece mucho a esto. Es inspirado en la Torre de Babel, porque tiene niveles y la Torre de Babel nunca se terminó. ¿Sí ve que está incompleta en la parte superior derecha? Los pisos no están completos. ¿De dónde sacaron esa inspiración? Y está en forma de espiral, que eran como se hacían esas construcciones que se llamaban en teología sigurat. Un sigurat es la forma en espiral de esas construcciones. Esto está basado en la Torre de Babel, ¿sí? Entonces mire que todo concuerda. Y ahora usted entra al Parlamento, allá adentro, mire. Al frente están los vocales como los líderes y atrás están los diputados que tienen unos pasillos a la derecha y a la izquierda. Cuente usted, ¿cuántas filas tienen los diputados? 13 filas. ¿Será que es que los arquitectos les gusta los 13? El diseñador de interiores se puso de acuerdo con el arquitecto, porque eso hay que ponerse de acuerdo. ¿Me hago entender? O sea, el que fabricó estas sillas y el que le dio espacio a estas sillas, el que le dio el espacio a estas sillas, ¿quién fue? El arquitecto. ¿Sí? Entonces el arquitecto tuvo que estar en coordinación con el diseñador de interiores. ¿Ve? Pero esta gente no va a contratar a uno del linaje de Dios. Contrata a uno del linaje de Satanás para que concuerde toda la simbología. ¿Bien? Y usted lo que ve ahí es un sol. Mire, en el centro es el sol y los pasillos son los rayos de ese sol. ¿Ve? Cuando usted lo ve desde arriba en panorámica es un sol. Que esta gente adora el sol. ¿Bien? Listo. Ahora estoy por dudar cuántos rayos tiene esto. Probablemente, bueno, después los contaremos. Probablemente lleguen a 13 por ahí o algo así. Bueno, vamos a seguir viendo el número 13. Qué interesante, hermano. Si tienen alguna pregunta, amigos, ahí está mi esposa listo. ¿Cuántos líderes religiosos instituyó Dios cuando Jesús vino a esta tierra? Se van a impresionar. ¿Cuántos líderes religiosos? Viene Jesús y ¿cuántos apóstoles coge? ¿Por qué no escogió 6? ¿Por qué no escogió 9? ¿Por qué no escogió 10? ¿Por qué escoge 12? 12 discípulos para formar la nueva iglesia cristiana. Y ahí ve los nombres de ellos, están en Mateo 10, 2 al 4. ¿Por qué coge ese número? Porque es que es el gobierno de Dios. Ahora, Jesús tuvo más discípulos. En alguna ocasión dice que tuvo 70. Y podemos, contando las mujeres, podemos llegar a más de 100 discípulos. ¿Sí? Pero ¿cuál eran sus discípulos líderes? Y ahora, él no escogió a estos discípulos líderes porque eran los mejores, los más capacitados. No, de hecho eran los más ordinarios. ¿Sí? Así era, así lo dice la Escritura. Usted ve a Pedro, ve a todos ellos, eran pescadores, eran hombres iletrados. Los fariseos se burlaban de ellos, pero él los coge para mostrarle al mundo lo que va a hacer con estas 12 personas así, letradas, así, bien ordinarias, y cómo las va a transformar. Eso es lo lindo de esto. ¿Sí? Que él no coge personas porque sí, no coge a los que más necesita, de líderes. Y ahora, ¿cuántas personas ve ahí en la foto? ¿Sí? O sea, usted ve ahí 12 discípulos más Jesús, ¿cuántos da? 13. Y Dios está desde arriba guiándolos. El líder principal, ¿quién es? Jesús. Y luego siguen los 12. Mire, es como hacer una mímica del trono que
que tiene Dios, lo hace acá en la tierra, o sea, él trabaja con número 13, es bonito esto. Claro, Satanás también se roba esto. Otra pregunta, ¿cuántos apóstoles quedaron después de la ascensión de Jesús? O sea, Jesús se va al cielo, ¿sí? Entonces quedan 12, pero Judas Iscariote traiciona a Jesús y él se suicida. O sea que quedan 11. Ahí quedan 11 líderes, ¿sí? Quedan más discípulos, pero los líderes quedan 11. Pues resulta que de esos 11, Judas es reemplazado por Matías. Usted lo ve en Hechos 1:26. Tiran suertes y queda un señor llamado Matías y ese reemplaza a Judas. Y miren ellos cómo obedecen las instrucciones de Dios, porque saben que son 13. Pero ahora ya no está Jesús porque Jesús está arriba en el cielo. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace Jesús? Llama a alguien más. ¿Alguien sabe cómo se llama ese alguien más? ¿Ese 13? Porque son 13. ¿Sí? Así es, el 13º es Pablo. Allí lo ven, Gálatas 2:7-8. Y fue llamado para los gentiles. Entonces hay 13 líderes, ¿sí? Jesús se va al cielo y en la tierra, ¿cuántos quedan? 13. Dios es increíble con su gobierno. ¿Cómo preserva todo? Entonces 12 discípulos que había más. Pablo, 13. Ahora nos vamos para el cielo, para corroborar. Vámonos para el cielo. ¿Cuántos seres celestiales hay en el trono de Dios? ¿Sí? Esta es de lo que está revelado, ¿no? De lo que está en la Biblia, pues yo hice como la cuenta allí. Si hay algún error, me excusan o me hacen saber. Bueno, porque yo saqué esto allí de la palabra. Miren, está primero el Padre y el Hijo, que ya están allá arriba, en el trono, ¿sí? Ahí están las citas bíblicas. Y dice que el Hijo se sentó en el trono del Padre a la derecha. Ahí lo pinto un poquito el rayito más pequeño para diferenciarlo del Padre, ¿listo? Es solo por representación. Luego, usted va a Isaías 6:2 y allí encuentra dos criaturas, los serafines. Y Isaías dice que tienen 6 alas. Entonces, lo vamos a representar con una estrella de 6 puntitos, ¿listo? Esto es solamente para representarlo. Y ahorita lo vamos a pintar y usted va a ver tan impresionante como se ve eso. Oigan, cuando yo estaba pintando eso me imaginaba allá en el cielo. Miren, hay 4 querubines, está en Apocalipsis 4:6. Se me olvidó colocar otra cita allí para decir que son querubines, es Ezequiel 10. Ezequiel 1 y Ezequiel 10 habla de que esos seres vivientes que usted ve allá en su vida son querubines. Me dice que son 4 querubines, ¿ok? Los querubines tienen 4 alas, por eso uso esa estrella de 4 puntos, 4 alas, ¿no? Además, también cuando uno va a Apocalipsis dice que hay 7 ángeles principales. Esos 7 ángeles que tienen unas trompetas, que tienen unas copas, allí en Apocalipsis. Entonces esos ángeles vamos a representar con una estrella de 7 puntitos. ¿Listo? Ahí están los 7 ángeles principales, ahí tienen la cita. Y ahí vamos formando todo el trono de Dios, ¿sí? Desde luego Dios tiene millones de ángeles, dice la Biblia. Pero los que están en el trono, ¿sí? Los que están en el trono son los que estamos pintando. Pero también Apocalipsis dice que hay 24 ancianos o ángeles fuertes, también se llaman ángeles fuertes. Mírelo allí. Y allí están las citas. Cuando usted une todas esas citas, va a llegar a la conclusión de que son ancianos. ¿Y por qué uso estrellas? Porque la Biblia dice que las estrellas representan ángeles o los habitantes del cielo. Entonces también, por eso estoy usando estrellitas. ¿Ok? Bien. No estoy pintando al Espíritu Santo, ahorita lo pinto porque es que está en otra diapositiva, ¿listo? Entonces está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Discúlpenme que es que acá quiero solamente representar que el Hijo está a la derecha del Padre, ¿bien? También, bueno, íbamos a los 24 ancianos o ángeles fuertes. Entonces, estos ángeles fuertes son, por lo que hemos estudiado, son, cuando usted une esos textos de allá abajo, son los jefes de otros mundos, ¿ok? Son jefes de otros mundos que participan allí y actúan como sacerdotes, como una especie de sacerdotes. De hecho, la palabra anciano en griego allí en la Biblia es presbíteros, que se usa también para la palabra presbítero en español, que es como un funcionario religioso, ¿ok? Hay una por ti. Sí, hay una pregunta, dice Jenny. Creí que Esteban era el apóstol 13 y Pablo reemplazaría a Esteban. ¿O Esteban nunca fue discípulo? Claro que sí, yo no caí en cuenta de eso, pero como a Esteban lo mataron, entonces sí se alcanzó a hacer 13. Claro, alcanzaron a hacer 13 con Esteban, buenísimo eso, yo no lo había visto, gracias.
Claro, Esteban lo apedrean. ¿Y quién estaba a los pies de Esteban? Pusieron la ropa de Esteban cuando lo fueron a apedrear. Estaba ahí alguien al lado de Esteban, Saulo de Tarso, o sea, Pablo. Ya estaba el reemplazo. Increíble, o sea, Dios es impresionante la perfección de su gobierno. ¿Ve? 13. Qué interesante. Bueno, ahora vamos a contar a esos seres celestiales que están en el trono de Dios. Mire. Vamos a contar a esos que están en el trono. Está de estos que estamos recogiendo acá, el Padre y el Hijo, 2 serafines, 4 querubines, 7 ángeles principales y 24 ancianos o ángeles fuertes. ¿Ok? ¿Por qué no estoy pintando acá el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo está en la tierra. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, os conviene que yo me vaya? Porque cuando yo me vaya, os enviaré el Santo Consolador. Entonces el Espíritu Santo que estaba en el cielo, el Padre os enviará en mi nombre, dice Jesús, Juan 14, Juan 15, ¿ok? Y está con ustedes. Entonces el Espíritu Santo está aquí en la tierra, por eso no lo pinto ahí en el cielo, ¿listo? Bien, entonces, 2 serafines, ¿cómo es? Ah, no, Padre y el Hijo 2, más 2 serafines, más 4 querubines, más 7 ángeles principales, más 24 ancianos. ¿Cuánto da eso? 39 seres celestiales. ¿Usted sabía que 39 puede formar 3 grupos de 13? Porque 39 es 3 veces 13. Oiga, está en el cielo. A mí me impresionó mucho eso, está en el cielo, ¿ok? Bueno, entonces vamos a pintarlo. Miren, miren cómo queda bonito esto. ¿Bien? Aquí pongo el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está abajo en la tierra. Allí a la derecha usted ve la representación, según lo que está revelado allí. Si es solo una representación, yo me puedo equivocar, desde luego eso debe ser una cosa, o sea, no la conocemos, pero de lo que está revelado, por ejemplo, dice que los 24 ancianos están alrededor, ¿sí? También me dice que hay 2 querubines al frente, ¿ok? Ahí puede ser en Apocalipsis 11, hay 2 querubines al frente. Hay 2 querubines a los lados, porque hay 2 querubines cubridores, ¿sí? Los cubridores son los que cubren la presencia del Padre, o sea, por eso los pinto al frente. Pinto 2 serafines en la parte de arriba porque, del Padre, porque me dice Isaías que están aquí por encima, entonces por eso los pinto encima, ¿sí? Es una representación, desde luego. El Padre lo pongo a la derecha, ¿sí? Lo pongo a la derecha. Y ese es el momento, digamos, cuando Jesús llega ya al trono del Padre. Ahí usted lo puede leer en Apocalipsis 4, Apocalipsis 5. Y pongo alrededor a los 7 ángeles, ¿ok? Principales. Esa es como la representación. Me gustó esa figura bonita como se ve. Bueno, ahora miren esto. Concentración total con esto que está en la palabra de Dios. ¿Hay una aporte antes? Sí, Denis dice 39 veces azotaron a Jesús. ¿What? ¿Dónde está eso? O no sé si se equivocó y quiso decir Esteban, no sé. 39 veces. ¿Sí? Ve, esa sí no la sé. Toca averiguarla, Benny. Gracias. Anotémosla ahí, vamos a averiguar esas 39. No sabía. Bueno. Listo. Primera de Crónicas 24, 1 y 2. Miren, vamos a buscar ese texto. Primera de Crónicas 24, 1 y 2. Resulta que en la tierra Dios le mandó a David a que organizara también el sacerdocio. Y estos sacerdotes los iban a organizar en unos grupos, ¿ok? Miren cuántos grupos armaron de sacerdotes para que sirvieran en el templo. Esto es lo que se llama las clases sacerdotales, ¿bien? Miren qué interesante. Leamos. Dice, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Más adelante, 4. Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar. Perdón, espera, voy a comentar aquí, ya es que tengo las diapositivas divididas. Entonces, ¿de dónde sale el sacerdocio? El sacerdocio sale de los hijos de Aarón, ¿bien? Ahora, porque, bueno, acá de pronto hay alguien que no sabe, entonces vamos a explicar. Entonces, todo el sacerdocio sale de Aarón. Aarón tuvo 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero sucede que Nadab y Abiú mueren. Murieron por desobediencia. Entonces quedan 2 hijos.
y ahí lo subrayamos en naranja, Eleazar e Itamar. De los hijos de ellos dos es que eligen los grupos sacerdotales para que sirvieran durante todo el año en el templo. Ahora sí vamos a leer el 3 y el 4. Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así: de los hijos de Eleazar 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas 8. Listo, ahí están. ¿Cuántas clases sacerdotales, cuántos grupos hicieron? Entonces, miren, Eleazar era una familia más numerosa, ¿sí? Y Itamar era una familia menos numerosa. Entonces, de la familia de Eleazar, ¿cuántos jefes cogieron? ¿Cuántos líderes de esas castas sacerdotales? 16. ¿Y de los de Itamar cuántas cogieron? 8. 16 más 8, ¿cuánto es? 16 más 8, ¿cuánto es? 24. Ajá. ¿Y en el cielo cuántos ancianos hay? 24 ancianos, miren. Y los ancianos, cuando ustedes los ven en Apocalipsis, tienen copas de oro, o sea, están sirviendo como sacerdotes. O sea que los ancianos hacen de sacerdotes en el cielo. Qué importante esto. Ahora, ¿será que es que David sacó esto al azar y dijo, ay, voy a poner 16 y voy a poner 8? ¿Dijo así, al azar? No, porque esto venía de Dios. O sea, David no podía hacer algo que no le dijo, ¿sí? Además en algo tan sagrado como era el templo. Entonces dividió 16 y 8, ¿ok? Ahora tenemos otra información también. Zacarías, capítulo 4, versículos 12 y 14. Vamos a leer solo el 12 y el 14. Lo invito a que lea en casa todo Zacarías 4, ¿ok?